Buenas noches Buenas noches. a todo el pueblo venezolano. El día de hoy empezamos una aventura llena de emoción, de buena vibra. Estamos en Caracas, en una Caracas que siempre nos dice muchas cosas y que nos ha inspirado a muchas cosas. Este programa se llama Un Par de Calvos. Este programa tiene como objetivo hablar de diversas situaciones con diversas expresiones y con diversas expectativas y visiones. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te va, Pedro? Pedro Carvajalino. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, vale. ¿Y tú? Yo me siento emocionado. ¿Te sientes emocionado? Sí, estoy demasiado emocionado. Me siento raro. Me siento raro porque primero que todo no pensé que iba a perder la virginidad en un podcast contigo. Se siente raro. Bueno, por lo importante es que sientas, aunque sientas raro. Pero fíjate, Sí, Pedro, sí. esta es un programa raro, ciertamente, porque se trata de casi que la única coincidencia que tenemos es que los dos somos calvos, ¿no? Sí. Porque tenemos enfoques distintos en la vida, ¿no? Y el tema de hoy, a propósito, bueno, de esta semana del amor y la amistad, el tema que nosotros hemos escogido para arrancar estas conversaciones es el odio, que es un tema, es difícil de masticar, ¿verdad? No sé qué piensa la ¿Cómo gente te que has nos sentido escucha. tú con respecto al odio? Por ejemplo, a mí el odio me ha tocado demasiado. Yo, por ejemplo, tengo que ¿Tú decirte, no te sientes promotor del odio? tengo que decirte algo. Yo no soy promotor del odio. Yo siento que yo me perdí muchas cosas por el odio. ¿Te perdiste, por ejemplo? Yo me perdí de Caracas por el odio. Ajá. Yo tengo que decirlo. ¿Y no te perdiste, por ejemplo, la posibilidad de conversar con gente que piensa distinto a ti por No, el odio? yo te digo que yo me perdí la ciudad por el Ajá. odio. Y cuando te digo eso, Pero la ciudad es su gente también. y es subjetiva, pero por ejemplo, ¿en qué sentido? Me perdí la ciudad por el odio. Ujú. ¿En qué te lo perdiste? Porque no podías ir a ciertas zonas, por ejemplo. Yo no podía ir a ciertas Como zonas. cierta gente o mucha gente tampoco podía ir a ciertas zonas. Por ejemplo, opositores que no podían ir al centro porque les echaban piedras, les escupían, les caían a palo. Sí, pero es diferente porque, o sea, muy pocas veces, yo en el caso en particular, yo vi, y yo no quiero endilgarlo en cierta medida con respecto a un tema de posición política. Ajá. O sea, el tema es, por ejemplo, que yo dejé de ir a restaurantes. Yo me cohibía Ajá. por Ajá. el odio Ajá. de ir a algunas zonas del país o de ir a algunas zonas de Caracas. Ajá. Porque sentía, y además me pasó. O sea, Bueno, a mí también me ha pasado. Por pero- ejemplo, yo tengo una anécdota. A mí me pasó en un CADA en San Bernardino cuando yo estaba en el gobierno, Ajá, cuando eso que Nicolás Maduro llama cuando yo era revolucionario, ajá. ¿verdad? Y ahora ando por los caminos en los que ando, como él mismo dice. Pues yo estaba una vez en un CADA, siendo presidente del Canal 8 y no tenía mercado en mi casa y hice mi mercado y una señora muy opositora, pues, me dijo, el pueblo pasando hambre y usted haciendo mercado. Y yo, bueno, señora. Y ese es el tema. Pero también me pasó en ese mismo lugar, cuando yo era Abasto Bicentenario, que entré allá a comprar y unas señoras me dijeron, caramba, pero ¿qué haces tú aquí si tú eres traidor a la revolución? ¿Qué haces tú aquí? O sea, he sentido esas dos cosas, ¿no? Y ese es el tema que nosotros queremos traer a colación. Ajá. Un par de calvos va a ser diversas visiones con respecto a la vida. La calvicie es madurez. Espero que lo hagamos A veces con madurez. es madurez, pero mucha infertilidad que en algunas cosas. Bueno, también depende. ¿Verdad? Porque claro, porque si no eres terreno fértil para que crezca el cabello, a veces no eres Aunque terreno muchas fértil. mujeres dicen que los calvos somos más sexy. Y tienen Pero- una focalización erótica con respecto a los calvos. O sea, hay Ajá. grandes calvos, por ejemplo, Mahatma Gandhi, Así es. Por Lenin, ejemplo, sí, también. Michel Foucault, Ujú. Hay muchos. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, ¿Quién más? ¿Qué otro calvo tú has reconocido así histórico? Vladimir Villegas. Son cosas que pasan. Por ejemplo, pero tú sabes que incluso, fíjate tú que hay diseñadores de moda que tienen que ver con los calvos. Por ejemplo, Calvin Klein. Qué chiste malo. Pero Un es así, chiste es parte de lo que vamos a tener en el programa. Pero es lo que nosotros vamos a identificar en este programa. Porque en este programa vamos a tener chistes malos. Es Y que- esos es que chistes los malos van chistes a por provenir naturaleza son malos. de ti. No van a provenir de mí. Porque yo no soy un tipo de chiste. Pero mira, por Tú eres ejemplo, muy serio. a propósito de la histeria Ajá. y a propósito de la locura,
Pero fíjate, perdóname, a propósito de eso, Pedro, Ujú. tú sabes que hay quienes consideran que el gobierno ha promovido el odio, que el chavismo ha venido con una carga de odio. Yo vengo del chavismo. Ajá. Ahora, hay gente que considera que el chavismo ha promovido el odio, ¿verdad? Ujú. Bueno, por ejemplo, cuando el odio viene vinculado a la intolerancia, ¿verdad? ¿Cómo no? A agredir al que piensa distinto, a reprimir al que piensa distinto, por ejemplo, convertir ciertas zonas de la ciudad en cotos cerrados, bueno, de aquí no pasan, por ejemplo. Ujú. Y eso ha tenido su contrapartida o su contraparte en factores opositores, que piensan igual, si nosotros no pasamos para allá, ustedes no pasan para acá, por ejemplo. Es lo que yo te decía con respecto a las zonas de tolerancia que se vinieron generando. Yo siento que en el 2000, ¿estamos en 2000 qué? 22. 22, sí. Yo siento que en el 2022 han pasado muchas cosas extrañas. Ujú. Por ejemplo, Que la gente no se toma a tanta pasión esos sitios, digamos, cerrados para mucha gente. Es decir, yo siento que Pedro Carvajalino, puede vivir más o puede hacer vida más en Las Mercedes, en Altamira y en otros lados que antes no podía. Pero fíjate también ahí lo ¿Y siguiente. ¿A qué se debe eso, crees tú? Sí, pero fíjate, yo quiero también reflexionar un poco sobre lo que fue el inicio de este programa o cuando anunciamos el programa. Ujú. Mira, las expresiones que yo recibí en mis cuentas, Fueron de odio. muchas de odio, hacia ti y hacia mí. No, y hacia mí también, porque muchos chavistas creen que yo estoy claudicando porque... Y muchos opositores piensan, ahí está, viste, ese tipo de chavista es colaboracionista, no sé qué. Sí, y mucha gente del chavismo dice, pero ¿cómo vas a hacer un programa como Vladimir Villegas? Porque es que yo no le tengo miedo a la diferencia, Vladimir, ese es el gran problema. Ujú. Para algunos. No, yo tampoco, más bien Yo yo no- busco o sea, yo me creo gusta que- conversar con gente que piensa distinto, porque Claro, porque creo yo que construye un país en función de las diferencias. O sea, este país no se va a construir... ahora fíjate, aquí hubo maestros que protestaron en el Ministerio de Educación y colectivos le arrojaron estiércol, pero también hubo manifestaciones en las cuales gente de la oposición le arrojaba estiércol a los cuerpos policiales, que tampoco era que se los trataban con Las Puputov, yo me acuerdo las de eso. Puputov, que tampoco era que los trataban con manos de seda. Aquí hubo represión y hubo ese tipo de respuesta. Por Es decir, ejemplo, yo te voy a decir una pregunta. ujú. Te voy a hacer una pregunta. Vaya pues. ¿A ¿cómo? quién odias tú del chavismo? Mira, yo no odio. Tú no odias. No odio. Puedo tener algún resentimiento frente a algunas personas, pero no las identifico. ¿A quién- Odio actitudes. Yo no odio personas. Yo odio ¿A actitudes. quién amas del chavismo? Oye, mi hermano Ernesto y a mi hermana Asia. por Yo ejemplo. también amo a Ernesto y a Asia. Ajá. Me ¿A parece- quién amas más, a Asia o Ernesto? Tengo más relación con Ernesto que con Asia. O sea, Ajá. pero yo le tengo mucho respeto a tu familia Ajá. en todas circunstancias. Está muy bien. ¿A quién odias más Yo odio de la oposición? actitudes. Odio actitudes. Pero ¿a quién odias más? Así que te da Es rechera. que no, bueno, me da rechera actitudes, por ejemplo, me da rechera actitudes como, por ejemplo, la discriminación. Por ejemplo, actitudes torpes de quienes, por ejemplo, critican a Rodrigo Cabeza porque fue a una marcha de Guaidó. Me parece que es la misma vaina, que lo haga alguien de la oposición o que lo haga del chavismo, porque lo hacen desde la exclusión de alguien que se atrevió a pensar distinto, a dar un paso, pudiendo haberse quedado tranquilo, tragándose sus opiniones y como seguramente está mucha gente en el gobierno y en el propio chavismo, que tú lo debes saber. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo más que odiar en Yo no- persona, yo no odio- concentrar yo no odio, no. yo no Yo odio a desprecio Rodrigo. actitudes de ese tipo. Yo no odio a Rodrigo Cabeza. No, yo tampoco, Ah, no, Rodrigo bueno, es mi me amigo. parece que es una persona una persona con esa estatura intelectual que esté apoyando a Guaidó, que a mí, yo no Bueno, yo no estoy de acuerdo con él en eso, pero Yo no odio a Guaidó. Yo te voy a decir una cosa. lo amas. No lo amo, pero recibe mi reproche eterno. Pero no has pensado, lo vamos a joder. Siento que le debe mucho al país Ajá, en términos judiciales, ajá. pero eso no implica, ¿verdad?, que yo rechace a ese individuo como subjetividad. Ujú. Ahora bien, tú me pones en el caso en particular con el tema de Rodrigo Cabeza. Rodrigo Cabeza fue ministro de Economía, Bueno, de finanzas, claro. de Finanzas, Bueno. etcétera, etcétera. Y yo voy a reprochar lo que yo denomino en algún momento determinado como que algún transvestismo político. Ojo, eso no Ajá. quiere decir descalificación. Pero fíjate, bueno, sí, en cierto modo hay una desclasificación hacia los transvestis, porque bueno, ellos tienen derecho a cambiar, a hacer lo que quieran. Pero en todo caso, Cada fíjate. quien es libre. Ahora, de ¿a ti no hacer te lo que llama la quiera. atención, por ejemplo, que haya mucha gente que estuvo en el chavismo y que hoy en día no esté y que fueron emblemáticos en el chavismo y que no están? No me incluyo, que no están. O sea, no has pensado, caramba, ¿por qué no están?
¿Por qué se fueron? Porque las posiciones nunca son, digamos, eternas o que se trasciendan a la eternidad de las posiciones fijas. Digamos, o sea, cualquier persona es libre de tomar algún tipo de determinación. Yo lo que creo es que aquellas personas, y sobre todo un grupo de personas, y nos estamos saliendo Sí, que no estamos saliendo del tema, estamos pana. saliendo del tema, Sí. pero un grupo de personas que de repente terminaron tomando una decisión, odiaron mucho a Nicolás Maduro. No lo respetaron. Y ahí traigo el tema del odio. No respetaron a Nicolás Maduro. No reconocieron que el tipo era el presidente de la República. Pero eso no significa odio, eso significa una posición política. Una posición, pero que estaba llena de estigmatización o de subestimación. Odio es detener a alguien porque No, piensa distinto, no, por claro, ejemplo. Odio, por ejemplo, es una canción. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más Odio indiferencia. quiero más que indiferencia porque el rencor hiere quiere menos que el olvido. Eso es una canción, ¿ves? ¿Ves? Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia a lo querido. Tan ¿verdad? solo se odia lo que O sea, que ustedes odian, por ejemplo, los que salen del chavismo, los odian porque los quieren. es que eso pregunto. depende. Por ejemplo, Rodrigo Cabeza, ¿a ustedes les duele que Rodrigo a haya mí hecho no me eso duele lo porque quieren? no significa absolutamente nada para el chavismo. O sea, por ejemplo, si yo le Y el tipo que pregunto fue ministro de Finanzas de yo le Chávez, pregunto coño, a alguien tiene que significar algo para el a chavismo. alguien del chavismo, ¿Tú no yo le crees? pregunto quién es Rodrigo Cabeza y nadie sabe quién es Rodrigo Bueno, Cabeza. será por ignorancia. Pero Pero no van por- a saber. Pero por ignorancia o por desconocimiento O de una por- persona que no significó nada en la vida. Bueno, Eso depende. también pasa. No te creas. ¿Verdad? No te creas. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien de la oposición quién fue Arnaldo Arocha, que Bueno, quizás lastimosamente no lo saben. no lo saben. Bueno, mucha y lo gente. mismo pasa con Pero Rodrigo no, pero Cabeza. hay una distancia, porque Rodrigo Cabeza fue ministro hasta hace poco, de Chávez, hasta hace unos añitos. ¿Cuánto? ¿Cuántos años tiene Nicolás en el poder? 7 años, ponle tú, 8 años. Pero Nicolás, Pero yo creo que a lo que vamos, pero yo- que nos estamos centrando mucho en eso, ¿no? Sí, sí. Retomamos el tema del odio. Vamos a retomarlo. ¿Qué canción tú le has dedicado a una mujer de odio, por ejemplo? O a una persona. ¿O qué canción te viene sobre el tema del odio en tu vida en particular? Oye, esa pregunta ahí me raspaste, tengo que pensarla. Piénsala, No, porque pero no. analízala. Por ejemplo, Sí, la una puedo canción, analizar. Por ejemplo, una aquí. canción que te traiga el odio enseguida como referencia inmediata. Por ejemplo, una canción. Oye, eso está difícil. Una canción que a mí me recuerda, ustedes Ajá. saben que yo soy colombiano. Sí, señor. Si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo Pero y mato a tu mamá. Es una canción de odio. Pero eso no es, ¿eso es mexicano o es colombiano? No, eso es medio colombiano. ¿Sí? Sí. No, pero eso es otra cosa, eso ya es... Pero es una canción que transita por el odio. Bueno, porque tiene que ver con el tema del amor, porque eso es una canción de un despechado, ¿eh? Ajá, por ejemplo, ¿Ves? tú has estado despechado en tu vida. Todos hemos estado, claro. Ajá, ¿y sí, qué en algún canción te momento. viene a la mente? Coño, como lo superé, no me acuerdo. De verdad. De verdad, pero, no me acuerdo. pero viste, yo por No, ejemplo, yo no. me acabo de dar cuenta que el tema de, digamos, los sentimientos para ti, No, sí son importantes. eres impenetrable. No, depende. Depende por donde se vea. Ah. Depende por donde se vea. No vale, depende, porque hay canciones del odio. pero- Canción de despecho. Empecemos a hablar de despecho. Qué sé yo, después de tanto amor tú te vas y me abandonas, por ejemplo. Esa Ajá. puede ser una, ¿verdad? Ajá. Pero estamos hablando es del odio, no del despecho. Ese es otro tema, el amor. Y en algún momento vamos a tratar el Ujú. despecho. Ajá. Pero el despecho es una Ahora, por ejemplo, línea- fíjate tú, el línea- odio. Hay una concepción ideológica del odio. Por ejemplo, hay quienes hablan del odio de clase, ¿verdad? Ajá. ¿Y hay odio de clase en nuestra sociedad? ¿O no lo hay? Te pregunto. Sí, y yo lo siento, y yo te lo tengo que decir, yo lo siento porque nosotros hemos estado en algunos lugares y yo siento que a ti te ve la gente más feo a ti que a mí Ujú, cuando me ven sin gorra. ujú, Cuando me ven con gorra, soy el chavista. ujú. Pero cuando a veces yo he visto en algunos restaurantes que hemos estado hablando, yo siento que a ti la gente te mira feo. Porque me ven contigo, coño. También, pero también por negro. Sí. Bueno, puede ¿No ser. parece? A veces yo sí veo a veces que hay gente blanca que me mira feo. Yo sí lo tengo que confesar. ¿verdad? ¿Por qué? No sé, bueno, porque hay gente que de repente porque es una tipología. De repente tú dices, mira, esta persona tiene tal tipología, X de cierto sector social,
de repente que son opositores radicales, que nunca fueron chavistas, que siempre ven a todo el que venga del chavismo, lo ven como chavista toda su vida. ¿Ves? Es como el tipo que tuvo una sola experiencia homosexual en su vida. Tú lo ves, o sea, tú lo viste una sola vez y se estaba dando un piquito con un pana, y para ti ese tipo es gay para toda la vida, aunque después tú veas que se casó y que más nunca le pasó eso. Y eso te pasa a ti. O sea, políticamente me refiero. Políticamente, no te Políticamente digo que te digo que tú saliste del chavismo, por ejemplo, pero también le pasa, aquí hay gente que no perdona a Ismael García, hay gente que incluso cuando murió, pero perdona, pero bueno, Baduel tampoco existe y fue muy maltratado, por ejemplo, fue una expresión de odio lo que le pasó a Baduel también, ahí hubo odio hacia Baduel con lo que le pasó, pero por ejemplo, a Baduel mucha gente de la oposición dijo, bien hecho lo que le pasó, bien hecho que se murió, bien hecho que tal cosa, como también desde el chavismo, es decir, allí la cultura del odio, del desprecio hacia el que piensa distinto o el que se atreve a dar un paso, es algo que transversaliza nuestra sociedad. Y tiene más que ver, mucho más que ver con temas ancestrales quizás que con el tema de que si eres chavista opositor. Tú que viviste muchas etapas, porque yo de verdad no puedo decir que las viví, ¿tú en algún momento determinado pensaste que había gente que en el 92 o en el 94 odiaba a Carlos Andrés Pérez? Bueno, sí creo que tenían sobre todo diferencias políticas que luego se transformaron en odio. Por ejemplo, aquí hubo un sector económico en el país que creyó que destruyendo el bipartidismo iban a tomar el poder y no contaron con que Chávez se les metió por los palos, por ejemplo. ¿Ves? En gran medida, esos sectores terminaron siendo aliados de lo que pasó en el Caracazo y de lo que pasó el 4 de febrero y de lo que pasó en el 98. ¿Ves? Sectores económicos que actuaron y que promovieron la cultura antipartido, pues terminaron enredándose en esa cuerda ellos mismos. O sea que ese sector económico odió a Carlos Andrés Pérez y para eso... Bueno, más que odiar a Carlos Andrés Pérez, o sea, no es que promovieron el 27 de febrero, me refiero a que promovieron la destrucción del sistema de partidos, pero además también los partidos tienen sus culpas. Los partidos Copey tiene sus responsabilidades, obvio. Yo enfrenté esos partidos, ¿verdad? Yo estaba en ese momento en la izquierda, en la causa R, militaba en la causa R. Mira, luego... Par de Calvos es un programa que tiene un borderline, digamos, en donde hay personas, o por ejemplo, Carvajalino le pregunta a Vladimir. Y yo te tengo que preguntar a ti. Y Vladimir me pregunta. Te tengo una pregunta. Con el corazón en la mano. Ajá. Tú tienes corazón, ¿verdad? Como lo tengo yo. A veces, hermano. Ajá. Ya lo voy a tocar. Con el corazón en la mano. Tócalo ahí tócalo de verdad. Tócalo de verdad. Ya, lo estoy tocando, pero con la mano izquierda, porque con la mano derecha me siento. ¿Hay alguna actitud que tú hayas asumido de verdad, de corazón? Ajá. Mano firme, que te haga arrepentirte, por ejemplo, porque hayas promovido el odio, la discriminación, el acoso, la estigmatización? Honestamente, o sea, aquí entre nos. No, yo te voy a decir una cosa aquí entre nos. Sin que nadie se entere, pues. Sin que nadie se entere. Yo creo que en un momento determinado uno fue muy radical. Muy radical. ¿Radical o extremista? Radical. Yo le denomino radicalismo. Y eso al final, cuando te das cuenta, cuando yo tengo casi 40 años, 38 años, cuando te das cuenta, ¿qué queda de a eso? quién le sirve o qué queda de eso. Y yo creo que este podcast, Par de Calvos, no se hizo ni siquiera con un objetivo. Se los tengo que decir a la gente, no tiene ni un objetivo. No se ha pensado, es más, este programa está sin guión. Así es. Así es. Esto es como vaya viniendo. Lo que vaya saliendo. Pero yo a veces creo que uno se queda anclado, digamos, con posiciones. Yo soy una persona que, por ejemplo, tuve mucho resentimiento con las posiciones de voluntad popular. Pero creo que hay alguna gente, digamos, de voluntad popular que merece ser rescatada de la política de voluntad popular. Yo te digo... ¿A quién rescatarías tú? Yo te digo, yo creo que, por ejemplo, una persona como... Leopoldo López. Leopoldo López no lo rescato. No lo rescato. Lilian. No la rescato. Guaidó. Yo tampoco lo rescato. Yo, por ejemplo, Freddy Guevara. Lo rescato. ¿Ah, sí? Sí. Oye, bueno, fíjate, una sorpresa. ¿Rescataría a Freddy Guevara, titular? Sí, lo rescataría. Porque es un chamo como yo. ¿Ves? Porque hemos vivido las mismas cosas. Pero al final, fíjate que, bueno, es que no vamos a salir del tema. Pero, o sea, lo que yo te pregunté de qué te arrepentías y tal. Yo te digo de lo que me arrepiento es de posiciones que, digamos, de repente son inclaudicables,
Inflexible. osificadas, inflexibles, que no nos permiten a nosotros avanzar. A mí que yo necesito o que yo requiero en el análisis exhaustivo de mi personalidad es que hay muchas cosas que de repente tuvo que haber dado un paso adelante. ¿Ves? Venezuela requiere mucho de pasos adelante. ¿Qué paso darías tú? No, muchas cosas. Este programa es un paso, por ejemplo, porque este programa te permite a ti conversar con otra audiencia distinta a la que es tu audiencia tradicional. Es así. Y a mí me pasa igual en alguna medida. Y es así. Pero lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, yo rescato mucho de una, por ejemplo, si tú a mí me dices qué persona yo respeto de mi generación, Miguel Pizarro, yo siento una pérdida irreparable porque ese chamo es parecido a mí. O sea, desde posturas diferentes. ¿Ves? O sea, es un chamo que debió seguir aquí en Venezuela. No haber seguido en el exterior y estar en el ostracismo político. Porque, Vladimir, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 60. ¿Cuántos años tengo yo? 38. 38, sí. 38 años. O sea, ¿de vaina puedo ser tu papá? ¿con quién ¿Puedo vamos? ser tu papá? Tú puedes ser padre mío. Bueno, eres padre de calvicie mío. ¿Verdad? Pero ¿con quién vamos a construir el país? Es la pregunta. Bueno, esa es una buena reflexión. ¿Con quién lo vamos a Yo construir? creo que es una buena reflexión. Ahora, eso pasa por mirar, poder mirar del lado en el cual uno está los errores. Todos hemos tenido errores. Por supuesto. Todos. Toda la gente. ¿Cuál es el error que tú Oye, ya esta vaina es una entrevista, ven acá. Pregúntame tú ahora, porque ya yo te he preguntado varias veces, fíjate tú. ¿Qué tú, por ejemplo, en el caso en particular, le hubieses dicho a Chávez? ¿Qué te faltó por decirle a Chávez? Me faltó decirle, presidente, no se ponga por encima de las instituciones que usted contribuyó a crear, póngase por debajo de ellas. Creo que el grave error de Chávez fue ponerse por encima de las instituciones y aceptar que desde su círculo lo adularan y le permitieran convertirse en una especie de caudillo. Yo creo que ese fue un grave error de él. ¿Qué te faltó decirle a Nicolás Maduro? Pana, estás pelando bola en muchas cosas. ¿Qué te faltó decirle a Capriles? Hay muchos caminos, no solamente el que tú transitaste, hay muchos caminos. ¿Qué te faltó decirle a Henry Falcón? A Henry. Ajá. ¿Viste que te toca las fibras Sí, sentimentales? bueno, porque Henry yo transité muchos caminos con él, transitamos un ¿Qué te trecho faltó? largo. ¿Pero qué te faltó decirle? Bueno, que quizá le faltó paciencia y comprensión de muchos procesos, por ejemplo, a él, ¿ves? ¿Qué te faltó decirle a Guaidó? No te creas lo que te están diciendo. Por ejemplo, ¿ves? ¿Qué te faltó decirle a Jane Story, embajador de los Bueno, mira, deja que resolvamos nuestro peo. Yo creo que este programa va a dar de mucho de qué hablar. Nos estamos desnudando Ajá. en un ¿Qué te faltó a ti decirle a ti, por ejemplo, a los colectivos que han agredido gente en la calle, por ejemplo, que es un tema que mucha gente resiente como una expresión del odio? Que no tenemos que ser tan viscerales, pero que fue una respuesta a un momento en coyuntural muy difícil de nuestra vida. Yo, por ejemplo, te quiero decir, hoy estamos a 13 de febrero, pero mañana es 14. Hoy estamos grabando 13, pero sale que mañana 14, debería salir, no sé. el sábado 12, un poco para que tú tengas una idea. Aquí hay bueno, ahorita es director, se llama Marquitos. El sábado 12 yo estaba en una manifestación al frente de la fiscalía y ese día había ido un sector que había convocado en el 2014, no, 2012, 2014. Ajá, la salida, el 2014. La salida, 2014. 2014. Sí. Ese día Que esa salida fue contra Capriles. Pero Ajá. bueno, estamos hablando de otros temas. fue una manifestación. Ujú. Y ese día, yo me acuerdo, Vladimir, yo estaba haciendo una cobertura. Yo estaba con diversos sectores. De hecho, el director que está aquí hoy, Marquitos, estaba conmigo grabando. Y yo me acuerdo que ese día yo escuché una frase de una persona que dijo, vamos por ellos. Y cuando yo me escuché la expresión, yo volteé y yo dije, pensé en Marcos y dije, Marcos, pendiente, que es la persona que está de ahorita director. Y Marcos salió corriendo, yo lo logré montar en una moto, yo me monté en una moto y estaba creo que Cabecemango conmigo, ¿verdad?
Y cuando nosotros vamos en esa moto, caminando, en ese preciso instante, Vladimir, le dieron un tiro a un muchacho, un colectivo que se llama Juancho, del 23 de enero. Y le dieron en ese preciso momento un tiro a un muchacho de la oposición. O sea, fueron 2 tiros, ¿verdad? Y cuando yo dije eso, yo digo, hermano, porque además nosotros en ese momento determinado decidimos salir como en una cobertura de las 2 manifestaciones, de unos colectivos y de otros. Hay un odio en base a lo que este programa nos convocó, que es un odio en que no, digamos, no discrimina entre colectivos o no. O sea, nos quiere a nosotros en el mismo caldero, en el caldero del diablo, digamos. Y ese odio es el que hay que desenterrar en este país. Ajá, ¿y cómo hacemos? Yo tengo una fórmula, por ejemplo. Hay que ceder. ¿Sabes cuál es la fórmula? En primer lugar, bueno, primero, trabajar el resentimiento. Trabajar el resentimiento de lado y lado, porque hay un resentimiento histórico y hay un resentimiento reciente. Histérico también. No, también, pero hay uno histórico que es el resentimiento de los sectores que nunca pudieron ser poder y que cuando llegaron al poder encontraron la posibilidad, bueno, en vez de hacer justicia, lo convirtieron muchas veces en pasar factura. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que si tú fuiste preso político, fuiste perseguido, fuiste torturado, fuiste maltratado, tú no puedes hacer lo mismo con tu adversario político cuando llegas al poder, porque entonces cuando rompemos ese círculo, expresiones de odio, por ejemplo. Claro. Igualmente, por ejemplo, el tema de las instituciones. Si tú no tienes instituciones que regulen esta lucha, esta lucha entre factores políticos, si tú no tienes instituciones que funcionen por encima de las pasiones políticas, estamos mal. Necesitamos reinstitucionalizarnos para poder, bueno, yo creo que canalizar todas estas expresiones que a lo mejor van a existir, pero no podemos dejar que gobierne nuestra sociedad. Yo creo que en base al odio, que es el tema que nos trató hoy, en donde hemos hablado que tú te has sentido discriminado por algún sector, políticamente, socialmente, donde yo he sentido que después, imagínate, en el 2022, es que tengo, digamos, la posibilidad de relacionarme, de caminar por algunos sectores de la sociedad venezolana que antes no me permitían. Yo creo que este programa es una expresión y y es lo que queremos convertir este programa, más allá de nuestros errores, la posibilidad de reflexionarnos en torno al odio, al amor, a la amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos aquellas personas que están disfrutando de su día. ¿Alguna opositora en particular que te genere amor? No, tú sabes que yo me enamoré mucho perdidamente de María Corina Machado. Pero no fuiste correspondido. No fui correspondido. Es más, siempre me evadió. Pero bueno, son cosas que pasan. Estuve en algún momento determinado perdida. O sea, siempre va a haber el amor entre un chavista y una escuálida y viceversa. Solo que eso nunca va a salir a la palestra pública. Otro día hablaremos de casos conocidos o que no se conocen. Pero ellos tendríamos que pedirle permiso a ellos para decir. Bueno, es que el amor no tiene que pedir permiso, el amor es el amor. Chávez siempre nos decía a nosotros, a los chavistas, que, la chavista, que uno tenía que penetrar ideológicamente. ¿Eso no es una expresión machista? No, o sea, acercarnos, enamorarnos, ¿verdad? Hacer una especie de rifirrafe no tiene que ser una expresión machista. Pero siempre Chávez me decía, hay que sacar a bailar a una deca. Y no es una expresión machista. ¿Y quiénes bailan mejor? Las chavistas. ¿Y para ti quién baila mejor? Eso no tiene nada que ver con la ideología, eso depende con la que se formó en la cultura de la salsa. Eso depende. Pero fíjate, volviendo al tema, cerrando, porque creo que nos estamos encadenando. Fíjate tú eres chavista y yo vengo del chavismo, entonces corremos el riesgo de encadenarnos. Vamos a tratar de no encadenar. Claro, cómo no. Conclusiones. Aprendimos de nuestro gran maestro. Así es. Chávez. Conclusiones sobre este tema, sobre un mismo tema, este tema del odio. ¿Cómo hacer para renunciar al odio? ¿Cómo hacer para trabajarlo? ¿Será que la Venezuela de hoy necesita un psiquiatra o muchos psiquiatras? ¿Necesita un terapeuta? ¿Qué necesitamos para superar eso? Necesitamos amor, comprensión y ternura. Yo creo que ahorita empezó la sociedad venezolana a reencontrarse con muchas potencialidades que había dejado a un lado, a redefinirse, a reenamorarse de su país. Una pregunta. ¿No sientes, Pedro, que
esta cantidad de presos políticos que hay tienen su origen en decisiones basadas en el odio, en la rechera, en el odio, en el pase de factura. No, lo que pasa es que también, Vladimir, han pasado muchas cosas desde la esfera política que es muy difícil de conciliar, digamos. O sea, que hubo mucha gente que decidió lanzar puputots a la Guardia Nacional. La Guardia tampoco le lanzaba flores. O a generar las condiciones por medio del cual podían agredir a otra persona simplemente por su condición. Yo creo que tenemos que reencontrarnos como país. Lo estamos haciendo. No, yo no digo que no lo estamos haciendo. Este país ahorita empezó nuevamente desde el 2017 en adelante, pero ahorita en el 2022 encuentra nuevamente un canal para encontrarse. Bueno, yo propondría lo siguiente. ¿Qué? Como demostración de buena fe en la semana del amor y la amistad. Orgías colectivas. No vale, una amnistía general. Una amnistía general está bien. Yo también la veo así. ¿Estás de acuerdo con una amnistía general? Yo veo una orgía colectiva entre nosotros, entre chavistas y opositores. Y no te lo estoy poniendo, digamos, no te lo estoy caricaturizando. Ajá. O sea, yo digo que hay una necesidad de reencontrarnos. Esa calva tuya está llena de malos pensamientos. ¿Vale? Y de brillantez. Pero yo creo que hay que empezar a respetar al otro también. Ajá. ¿Verdad? Y para que haya una amnistía general, tienes que reconocer que hay una persona que se llama Nicolás Maduro, que es el presidente de la República. Bueno, a ese es que yo le estoy pidiendo la amnistía, no se lo estoy pidiendo a Guaidó. Pero por eso, y hay un sector que no reconoce a Nicolás Maduro. Bueno, pero eso no va para que lo metas preso. No, claro, pero yo te estoy diciendo que hay un sector que no reconoce a Nicolás Maduro y que considera, por ejemplo, un golpe de Estado como un hecho, digamos, legítimo y constitucional. ¿Tú crees que en el chavismo no hay gente que le tiene rechera a Maduro porque es el líder y no es otro? Aquellas personas que dentro del chavismo creen que tienen el suficiente liderazgo para abanderar las riendas de un país conforme a todas las cosas que han pasado, yo los invito, en el caso en particular Pedro Carvajalino, los invita a que reflexionen. Para mí en el caso en particular me parece que Nicolás Maduro es un líder indiscutible y es mi posición. Es mi posición porque además lo he visto flanquear muchas dificultades. Aquellas personas que, como el tema de nosotros es el odio dentro del chavismo, odian a Nicolás Maduro, que reflexionen. Y aquellas Pero admite que lo hay. No, hay muchas personas que no reconocen el liderazgo de Nicolás Incluso Maduro. Dentro del chavismo. No lo reconocen. Dentro del chavismo y dentro de la oposición. Eso no quiere decir que sean la mayoría. Dentro del chavismo, la mayoría de las personas reconocemos al presidente Nicolás Maduro. La mayoría de las personas estamos de acuerdo con la decisión que tenga que tomar. De hecho, el 5 de marzo del 2022 es la reunión del Congreso del partido. Ahí se va a tomar la decisión. Muchas decisiones, Vladimir. 2022. ¿Vienen cortes de cabeza? 2024. Pero eso es otro tema. Bueno, el problema de Hugo Cabeza es su problema. No, de Hugo. De Hugo Cabeza, ¿cómo se llama? Bueno, hay varias cabezas, Rodrigo, Hugo. Rodrigo Cabeza, no, Hugo Cabeza yo estoy preguntando que si vienen cortes de cabeza. No, de Rodrigo Cabeza. Ese es su problema. No vendrán cortes de cabeza. Nosotros hemos aprendido a amar. Y eso es una cosa que nos ha enseñado la historia. El programa El Mazo Dando, que es otro punto que mucha gente dice que a través del mazo se genera odio. Ese nombre debería cambiarse. ¿Tú se lo cambiarías? Pero es que eso no implica nada. Con cambiarle un programa... por ejemplo, si un sector de la oposición dice, no me gusta que se llame Vladimir a la Una, ¿tú le cambiarías Vladimir a la Una? No creo. ¿Ves? O sea, el Mazo Dando. ¿Qué dicen? Muestra artículos de noticias, muestra cosas. Es más, yo en el ámbito del odio, yo te puedo decir, yo lo voy a asumir, aquí, todo el mundo me escucha. Yo soy más agresivo que Diosdado Cabello. Yo tengo un programa a las 10 de la noche, jueves y viernes. Yo soy más agresivo que Diosdado Cabello. Yo. O sea, ¿estarías dispuesto a cambiarle zurda conducta por recta conducta? No, porque no es un problema de rectitud. Es un problema de actitud. Y su conducta me parece bien, pero si hay que cambiarle el nombre en aras de consolidar la unión y ¿cómo se llama? Y generar las condiciones, como lo dijo Simón Bolívar, para que se consoliden los partidos, yo estaría dedicado y predestinado para cambiarle el nombre a zurda conducta. Si hay que cambiarlo. El problema no es semántico. El problema no es el nombre, el problema es la conducta. El problema es la conducta. Que eso es lo que no quiere cambiar. No, yo sí lo quiero cambiar. Si hay ¿Sí? que cambiarlo por el país, yo lo cambio. Si hay que cambiar la actitud.
pero quítale esa actitud a Carla Angola, a Leopoldo López, a Leopoldo Castillo. Ninguno están en Venezuela. Y ninguno están en Venezuela. Imagínate, nosotros empezamos a pelear con seres imaginarios que ni siquiera viven aquí. Bueno, imagínate tú, vaya problema que ustedes tienen. Cosas extrañas están pasando, como dice el señor Así es. Cabeza de Mango. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien, por el día de hoy. Vamos a seguir viéndonos en su podcast preferido, que se va a convertir en un podcast preferido, Par de Calvos. Porque una mesa solo basta para empezar a dialogar. Cómete esta papita en señal de reconciliación. Ave María. No, vale, ¿cómo tú vas a decir? Eso no es una hostia, eso es una papa, vale. Hasta la próxima. Chao.